Bueno, curioso cómo Dios muestra la palabra que quiere hablar. Yo estaba preparando una enseñanza para los niños y tenía ya la enseñanza a través además de una escritura que yo le daba vueltas y era como, Señor, no entiendo lo que quieres decir a los niños. Pero gracias, Señor, el Espíritu Santo es el que revela, y a través de un versículo que luego compartiré al final, Él mostró la palabra que quiere compartir hoy con todos nosotros. Quería comenzar remontándome un poquito unos años atrás en mi vida, cuando tenía unos 24 o 25 años, yo no sé si le ha pasado a más personas, yo veía la vida y era como, de verdad que desesperante, trabajar hasta jubilarse, trabajar, y todo como muy planificado, no lo da el mundo, estudiar hasta los 18, universidad, si se puede universidad, trabajo, novio, novia, de ahí casa, perro, gato, y seguir trabajando hasta llegar a la jubilación, 65, y ya cuando peor estás, bueno, peor, pero cuando tienes ya una edad, te jubilas. Y la verdad es que hubo un tiempo que lo daba vueltas y era como, no por el hecho de trabajar, era como, ¿de verdad solo es esto? ¿Solo es esto la vida? Porque por trabajar no es problema, llevaba ya años trabajando. Además, con mi padre había hecho muchas cosas antes de más jovencito. Pero era eso, era como, no hay otra cosa. Esto es lo que es la vida. Entonces era como, la verdad me agobiaba bastante. Y era me sentía un poco, no sé, no estuvisteis todos en el vértice, ¿verdad? Se hizo un pequeño sketch en el que hay 4 personas sentadas haciendo lo mismo, con una música de fondo, y en un momento como que uno de ellos despierta y es como que, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Todos lo mismo. Y era como que se encendía un deseo de cambio o de revolución, pero al poco se apagaba. Y yo con el tiempo creo que me pasó un poco eso, era como que yo quiero algo diferente, pero es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no hay otra cosa. Estaba convencido que es que no había otra cosa, era la vida que tocaba y ya. Entonces, después de las ganas de querer cambiar, seguí trabajando. Pero años más tarde, a través primero de mi esposa Maribel y luego también el Señor me tocó a mí, como que todo empezó a cobrar sentido. Hay algo más que el trabajo, hay algo más que todo lo que el mundo nos ofrece. Escuchaba las primeras prédicas que escuchaba del pastor Tomás y era como que ahora entiendo un poco más, un poquito, por lo menos, cobraba un poco más de sentido todo. Había una esperanza. Y ahora también había un propósito. Y esta palabra que me vino leyendo esta escritura que luego os comentaré, propósito, es la que Dios quiere explicar hoy, quiere alentar hoy a que tomemos visión de este propósito que tiene para cada uno. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, no solo para los pastores, para los misioneros, para los que están trabajando en la obra, para cada uno. Y no es algo que sea improvisado, que diga, mira, a ver, ha llegado tal persona, a ver qué hago con él ahora para su vida, ahora que se ha vuelto a mí, que se ha arrepentido. Dios lo tiene desde antes. Me gustaría que fuéramos a la siguiente escritura, en Efesios 2, versículo 10. La verdad que el llegar al Señor, el que el Espíritu Santo se revelara a mi vida, yo no sé si a todos nos ha pasado, pero fue como se abría una puerta de esperanza. Y la verdad es que eso es tremendo, porque uno pensaba en algunos momentos, es como, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta cosa? Si leemos es la siguiente escritura que nos ha puesto nuestro hermano Eduardo,
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow. Es decir, que Dios nos ha creado, y nos ha creado un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya las tenía preparadas. Nos sacó de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida totalmente apartado de Dios, ajenos completamente a Él, estando en nuestros pecados, en nuestras propias vidas. Nos apartó para que no siguiéramos caminando igual que antes. Nos puede pasar que al cabo de un tiempo volvemos a caminar como antes, caminando nuestras propias cosas. Él mismo ha preparado esas buenas obras para que caminemos en ellas. Ahora, como decía antes, las buenas obras las ha preparado para Loli, las ha preparado para Tere, para José, para todos. Dios quiere, Dios nos ha dado un propósito. Y antes de continuar quería hacer una pregunta. Para que cada uno lo dé vueltas. ¿Qué planes tengo con mi vida de aquí a 6 meses, 1 año, 5 años? ¿Qué planes tengo? ¿Un mejor trabajo? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Poder volverme a mi país? Son planes que son lícitos, está bien. No hay yo no tengo ningún problema con eso. Pero ¿dónde está Dios en esos planes? Ahora que ya le conocemos, ¿en qué lugar está Dios en esos planes? Dice en Proverbios Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice, muchos son los... Aquí está yo lo tengo en otra versión, perdón, pero quería que lo viéramos ahí. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchos pensamientos, hay muchos planes, y está bien, es decir, muchos deseos, muchos anhelos. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde está Dios en todos nuestros planes? ¿Qué lugar ocupa dentro de esos planes? La versión que yo tengo aquí apuntada en la hoja dice, porque busqué otra versión, dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. La verdad que, como decía, los planes son lícitos, son maravillosos. Yo creo que sin una esperanza de algo mejor, es como que seríamos como una fábrica, como las máquinas de una fábrica, igual. Todo el rato haciendo lo mismo. Entonces esos planes también. Me gustaría que viéramos un ejemplo del propósito de Dios en la vida de un hombre. ¿De acuerdo? Porque, claro, podemos decir, bueno, ahora tengo ciertas dificultades, estoy pasando ciertos problemas, estoy buscando trabajo, no me encuentro tan bien de salud como para hacer el propósito de Dios. Quería ver la vida de José en Génesis. José, hijo de Jacob, y ver la importancia que tuvo el cumplimiento del propósito de la vida de José, el propósito que Dios tenía para José, ¿vale? Si alguien quiere leerla, en sus tiempos, la vida de José empieza a relatar la Biblia a partir del capítulo 37 de Génesis, hasta ya terminar el Génesis, que es en el 50, ¿vale? Nos empieza a relatar la vida de José siendo ya un joven de 17 años. Es una familia con 12 hermanos. José es de los más pequeños, y nos relata que era el favorito de su padre, Jacob. No sé si alguna tiene hermanos o hermanas, y no ha sido el favorito él, ha sido el favorito el otro. El aprecio que podrías llegar a tener a tu hermano era como, claro, porque a ti te lo dan todo, está muy bien. Entonces, él era el favorito de Jacob, con lo cual sus hermanos no le tenían mucho cariño precisamente. Que se cree este joven. Y además después Dios comenta que en la escritura dice que Dios le dio 2 sueños en los que tanto sus hermanos como sus padres se postraban ante él.
Eso prendió más la mecha todavía. Es decir, muchos amigos José no tenía. Además, un detalle que me llamó la atención leyendo estos versículos es que dice que José se juntaba con los hijos de las concubinas. Jacob tuvo 2 mujeres, que eran Lea y Raquel, y luego tuvo 2 concubinas. De Lea tuvo la mitad de sus hijos, 6, y luego ya de las 2 concubinas, 2 y 2, y 2 de Raquel, que era la mujer que la amaba. Se juntaba con los hijos de las concubinas. Por ningún lado tenía mucho donde rascar con el resto de sus hermanos. No, la verdad es que no. Todo esto se fue sumando. Y hasta que llega un momento en que Jacob envía a vigilar a sus hijos, porque no andaban en muy buenos pasos, que estaban pastoreando el ganado lejos, y envía a José. Y ellos llegan a planificar incluso matarle. Es el hermano mayor, Rubén, quien les dice que mejor que le tiren a una cisterna, que gracias al Señor estaba vacía, no tenía agua. Finalmente no le matan, incluso le sacan de esa cisterna y le venden como esclavo. ¿Josué tendría sueños? Aparte de los que Dios le dio. ¿Tendría anhelos en su vida? Uno en la vida yo me trataba de ponerme en su vida y era como, ¿por qué tanta cosa? Y yo creo que siempre nos preguntamos cuando nos pasa algo malo es ¿por qué? Quizás deberíamos preguntarnos ¿para qué Dios está permitiendo esto? Porque él era un joven de 17 años y voy recordando que Dios tenía un propósito gigante con él, tremendo. Si podemos ir a Génesis 39, versículos del 1 al 4, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow. Ya es un tremendo cambio que estás con tu padre, dentro de las dificultades que tenía familiares, pero ese vendido como esclavo. Es como que te sacan completamente de tu lugar, de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, y es vendido como esclavo. Y a mí me llama la atención la actitud de José. No sé, la Biblia no recoge que estuviera quejándose, que fuera rebelde contra su dueño, porque un esclavo lo único que quiere es libertad. Dice que Jehová, en el versículo 2 dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero, y fue varón próspero. Es decir, en todo momento, en toda mala circunstancia, Dios está cerca. Y Dios le prosperaba. Incluso tanto que un hombre que no es de Dios, como era el capitán de la guardia, se dio cuenta que Dios estaba con él y le pone a cargo de todo. Wow. Podría estar preguntándose en medio de estas dificultades, podría estar preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué esto? Ahora esclavo. ¿Qué pasa con los sueños que me diste? Yo creo que reclamaríamos muchas veces. La queja yo creo que es parte del ser humano. Señor, ¿por qué? ¿Por qué ser esclavo? ¿No iban a postrarse mis hermanos ante mí? ¿No iba a ser señor de mis hermanos? ¿Dónde quedan mis sueños? Pero él obedeció, se mantuvo. Una actitud que me llama mucho la atención de José es que es manso y humilde. Con mansedumbre, con humildad, él sirvió y Dios le fue prosperando. Mansedumbre y humildad son dos frutos del Espíritu. José también es
conocido como como una figura de Jesucristo, por cómo fue maltratado por sus hermanos, es decir, se ven en él características de Jesús, esa mansedumbre y esa humildad. Bueno, si vamos con la vida de José, está en esclavitud y él está prosperando, bueno, la cosa no puede ir a peor, ¿no? Está bien, gracias al Señor, le va prosperando ahí en medio de todo eso. Unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 20 al 23, capítulo 39, versículos 20 al 23. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Wow. La cosa no solo no mejoró, porque José entra en la cárcel porque la mujer del capitán intenta mantener relaciones con él y él se niega. Y ante eso ella prepara un tremendo escándalo. José sale corriendo sin sus ropas y ella la acusa ante su marido. ¿Y el marido a quién va a creer? A su mujer. Pero le llama la atención eso, cómo Dios seguía con él y cómo él extiende su misericordia. Si Dios prosperaba lo que hacía José era porque a Dios le agradaba lo que estaba haciendo José. En la cárcel no creo que entre gente muy buena, ¿no? La gente que estuviera en la cárcel no creo que no hubieran hecho ninguna cosa. Y es a José al que le da el mando de todo, la confianza a un preso de vigilar y atender a los demás. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Tremendo, porque pasa de esclavo a preso y José se sigue manteniendo fiel a Dios. Aún así, la cosa no mejoraba. Pero yo creo que si volvemos un poco al principio, ¿alguien se acuerda de la edad que tenía José cuando empieza la Biblia a hablar de él? 17. Muy jovencito, ¿no? Tremenda escuela. Esclavo, preso. Vendido, maltratado por sus propios hermanos. Que yo creo que eso tuvo que causar un dolor muy grande. Tuvo que causar mucho dolor. No recuerdo el versículo de la Biblia en la que habla de que él estaba gritando a sus hermanos desde la cisterna, desde dentro, para que le sacaran. Tuvo que ser muy fuerte. Seguimos el relato de la vida de José y vemos que más adelante, a raíz de unos sueños que tiene el propio faraón, tiene dos sueños iguales. ¿Alguien se acuerda de José? Un copero que estuvo preso, un copero del rey, y al cual José interpretó también un sueño. Si podemos ir a Génesis 41, versículo del 37 al 42. Josué interpretó un sueño al copero y al panadero, que estaban los dos presos en la cárcel. Y les interpretó correctamente. Él en todo momento, cuando interpretó los sueños, ambos dio la gloria a Dios, quien decía que era Dios quien daba la interpretación de esos sueños. El copero fue restaurado en su puesto, como él les había interpretado, y el panadero no. El panadero fue ejecutado, ¿vale? Tiene el sueño el faraón y le da la interpretación del sueño, 7 años de hambruna, y le dice que esto viene pronto, porque si lo ha soñado 2 veces quiere decir que el tiempo está ya por cumplirse. Y le aconseja a José que busque un hombre sabio y preparado para empezar a guardar grano, para organizar Egipto en este tiempo de hambruna, para que no murieran de hambre. Y la respuesta a lo que le propuso, a lo que le dijo José, en ningún momento dijo que un hombre sabio
que pusiera a la cabeza. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Wow. Wow. Este era el propósito de Dios, que José fuera segundo. Era el propósito final de Dios de la vida de José, de que llegara... Que final no sería, ¿no? No, claro. Pero él podría haberse envanecido. Oye, pasas de estar en la cárcel a ser la mano derecha del faraón, nadie tiene más poder que tú, excepto él. Oye, uno empieza a crecer así. Él se mantuvo fiel, siguió siendo fiel a Dios. Siendo fiel a Dios. Y cuando se dan los 2 primeros años de hambruna, llegan finalmente sus hermanos a comprar trigo. Y aquí es donde viene el auténtico propósito de Dios. En Génesis 45, 7 y 8, capítulo 45, versículos 7 y 8. Pero un poquito, no hay problema. Voy a ir bien, sí. Perfecto. Gracias, Eduardo. Dice, y Dios me envió delante de vosotros. Está hablando José ya a sus hermanos, cuando se da a conocer que él es José, su hermano. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El propósito final, como estoy diciendo, era el que él fuera segundo de Faraón. El propósito era preservar la vida de su pueblo, de Israel. Dios había dado una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y con esta hambruna, si no hubiera habido nadie si no hubiera hecho esto Dios, probablemente el pueblo la familia de Jacob hubiera muerto de hambre. Es tremendo como Dios, una vez que yo entiendo que José no sabía ese propósito hasta que le fue revelado por el Espíritu Santo. No creo que lo supiera en la cárcel, no creo que lo supiera cuando era esclavo, pero él se mantuvo fiel. Vuelvo a decirlo de antes, yo creo que tendría sueños, deseando de salir de la cárcel. De hecho, al copero le dice, acuérdate de mí cuando estés fuera, cuando estés libre. El copero no se acordó. José tenía sus anhelos y sus sueños, pero él fue fiel a Dios, los sometió, esos anhelos y esos sueños los puso a los pies de Dios, y él fue fiel, obediente a Dios. El versículo que os decía antes, que me llevó a esta palabra, es en Génesis, no se la puse, creo que no se la dije no la ponga, no te preocupes, a Eduardo. Está en el versículo 46, un poco más adelante, capítulo 46, versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Puede parecer que, bueno, es
bueno, llegaron a la tierra de Gosén. Llegaron a la tierra de Gosén. Es un momento muy importante para toda la familia de Israel, de Jacob. Ese momento en el que llegan, ahí se cumple el propósito por el cual, el propósito que tenía Dios para la vida de José. Wow. En un pequeño versículo puede parecernos pasar muchas veces desapercibido. A ojos de nosotros, no dependiendo del propósito, tiene más valor o menos la vida. Juan el Bautista, el propósito de su vida el ministerio en su vida fueron 6 meses. Antes de que Jesucristo empezara su ministerio público, él estuvo predicando el arrepentimiento, bautizando para arrepentimiento. Súper importante, pero a nuestros ojos pueden ser poca cosa, 6 meses, tampoco es muchos más. Quería que viéramos la vida de José por estas características de él. Hemos hablado de mansedumbre, de humildad, de fe. ¿Dónde vienen estas palabras también en la Biblia que habla el apóstol Pablo? Hablando de Jesús. Uh-huh. Y habla también del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo. Son frutos. Al igual que con José, Dios tiene un propósito para nuestra vida, más allá de nuestro trabajo, de nuestros sueños que son maravillosos. Dios tiene ese propósito que es lo que aliento a todos a que lo que nos mueva, ese propósito. No se desprecia para nada, vuelvo a decir, nuestros anhelos y nuestros deseos. No lo hace Dios, tampoco los deshagamos nosotros, pero pongamos una prioridad. ¿Qué lugar ocupa nuestros propios deseos? ¿Qué lugar ocupa el propósito de Dios en nuestras vidas? Me gustaría que fuéramos a Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios que nos transformemos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Podemos acomodarnos, aun conociendo de Dios, a la vida, al día a día, al trabajo, a las cosas de nuestro día a día? ¿Podemos acomodarnos? Al final vendríamos a ser como aquel que no conoce de Dios. Porque si vivimos como alguien que no conoce de Dios, ¿dónde está la transformación? Él nos llama a que no nos conformemos, a que salgamos de nuestro metro cuadrado, a que levantemos la vista, levantemos nuestra vista y Dios nos va a hablar. Al igual que habló a José en sueños, nos va a guiar, nos va a sostener, nos va a prosperar. En todo tiempo. Yo trataba de imaginarme cómo tiene que ser eso: preso, esclavo, humillado por sus hermanos, y luego cómo les recibe. Yo creo que, gracias Señor, y quiere que no nos conformemos, para que el propósito de Dios es bueno. Como dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito es bueno. Puede ser que en un momento las circunstancias nos compliquen, no veamos salida, pero Dios está. Como estuvo con José, está con cada uno de nosotros, alentándonos. Entonces está en nosotros el tomar eso, el mantenernos fieles. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, porque sabe que nosotros solo no podríamos. El Espíritu, también en uno de los versículos lo hemos leído, que dice Faraón: ¿dónde hallaremos un hombre en el que esté el Espíritu de Dios? Gracias Señor por su Espíritu Santo. Gracias Señor. Pues el propósito es bueno, y el propósito además puede afectar. No puede afectar, afecta. El propósito no es que te afecte solo a tu vida, porque creo que nadie vive en una isla todavía, ¿no? No vivimos en islas, a veces lo intentamos, pero nos aislamos, pero vivimos en una sociedad. Va a afectar.
Si José no hubiera sido fiel a Dios, estoy seguro que Dios hubiera buscado otra persona para salvar a su pueblo. Pero ¿qué hubiera sido de José? No lo sabemos. Entonces, tomemos lo que Dios, el propósito de Dios, con gozo, no como un peso, no como una carga, sino con gozo. Es maravilloso, es ver en la vida en la que estábamos y ver hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque la vida de un cristiano no es llegar a conocer a Dios y ya, ahí me quedo. Me hago mi sitio, como la gallina, su cuesta ahí con los pollitos y ya, ¿no? Veamos eso, hacia dónde Dios nos quiere llevar y veámoslo con gozo. Si podemos ir al Salmo 37, desde el versículo 3 al 6. Y esto me encantó, porque es lo que estaba hablando, he repetido varias veces, las peticiones de nuestros corazones. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él ¿qué hará? Peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Repite una palabra un par de veces. No sé si se han dado cuenta, ¿se os habéis dado cuenta? Empieza el versículo 3 con confía en Jehová, y el 5 vuelve a decir y confía en Él y Él hará. Nos llama a encomendar nuestros caminos a Dios, a dejárselo todo delante de Él, y Él va a hacer, a deleitarnos, a disfrutar con Dios, a complacer a Dios. La palabra deleitar tiene diferentes significados según la RAE, y uno de ellos es complacer, agradar, también disfrutar. Entonces, y Dios lo va a hacer. En Chile conocí a una hermana que me comentaba nos comentaba que al principio le costó el dar paso de empezar a trabajar en las cosas de Dios, de dar más pasos cuando había conocido a Dios, y el tema era que ella le encantaba viajar, y ella pensaba que si se dedicaba 100% a Dios o dedicaba tiempo a Dios, a las cosas del reino, eso no lo iba a poder hacer. Finalmente tomó esa decisión de trabajar, en este caso trabajaba tiempo completo para el Señor. Nos decía que había viajado como nunca se hubiera podido imaginar. Como nunca se hubiera podido imaginar. Dios sabe lo que anhelamos, Dios sabe lo que deseamos, y es tan amoroso, tan misericordioso, que también tiene en cuenta eso. Pero primero, su voluntad. Hagamos su voluntad, busquemos este propósito que Dios tiene para cada uno, propósitos preciosos que impactan, que van a impactar a otros, que van a impactar en nuestras propias vidas. Y para cerrar este mensaje quería compartir esta última escritura, Josué 1:9. Yo creo que la conocemos casi todos, o todos, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora pongámonos en la cabeza de José. Mira que te esfuerces. Cuando estaba en lo peor, cuando estamos en los momentos más complicados, Dios nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a no desmayar, porque Dios va a estar con nosotros allá donde quiera que vayamos, y eso es un descanso. Él va a tener cuidado de nosotros. Implica eso, no quiero decir pero, porque no es ningún pero, implica eso, esfuerzo, ser valientes para tomar las cosas que Dios tiene. Dios tiene un regalo en sus manos para cada uno de nosotros.
un propósito. Está en nosotros que decidamos. También sentía eso, el alentarnos a todos, también me incluyo yo, alentarnos a buscar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a no enredarnos en las cosas del mundo, a buscarle de día y de noche. Y tenemos como ejemplo, en la Biblia hay muchos más ejemplos, pero me llamó la atención mucho José, y además, como decía, es un tipo de Jesucristo. Pero el aliento esta mañana es eso. No estamos aquí por casualidad, no estamos así por el azar, porque yo en un momento de lucidez dije, mira, voy a conocer de Dios. Estamos aquí porque es su voluntad, porque Él tuvo misericordia, por la gracia de Dios, y para un propósito. Para un propósito, porque si solo fuera aceptar a Jesucristo como Salvador, ese es el primer paso. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, bueno, ya estaríamos, ¿no? Pero Dios nos llama a más, porque todavía hay gente que no conoce de Él. Así que con eso, con este aliento de que donde Dios nos lleve, Él nos va a guardar, nos va a alentar, nos va a levantar, nos va a prosperar. Sí, sí, así que anhelemos y deseemos que ese propósito para cada uno. Pastores, misioneros, profesores, evangelistas. Dios tiene desde el más pequeño al más grande un propósito. Así que os aliento a todos a que lo tomemos.